Hablando de psiquismo y de psiquiatras, te contamos al principio del programa que hoy vas a poder escuchar en primera persona qué pasa cuando nos morimos y cuando estamos en coma. El psiquiatra Brian Weiss relata en su libro Muchas vidas, muchos maestros, su primer libro, una asombrosa experiencia que cambió por completo su propia vida y su visión de la psicoterapia. Una de sus pacientes, Catherine, recordó bajo hipnosis varias de sus vidas y pudo encontrar en ellas el origen de muchos de los traumas que ella sufría. Catherine se curó, pero además logró ponerse en contacto con los maestros. ¿Quiénes son los maestros? Espíritus superiores que habitan entre los dos planos. Este que conocemos nosotros, el físico, y ese que no conocemos, que es el que ocurre después de la muerte. ¿A dónde vamos cuando nos morimos? Los escépticos dirán no hay nada más, se apaga la luz, se terminó. ¿Esto es el todo entonces? ¿Todo es esto? ¿La existencia es desde que nacimos hasta que nos morimos? ¿Y no hay nada más? ¿Y no hubo nada más antes? ¿O esto es un paréntesis? Y la constante es la que estuvo antes de nacer y la que va a estar cuando se termine nuestra vida física. Es muy interesante lo que cuenta Catherine, porque el propio Brian Weiss dice que ella cambiaba su tono de voz, cambiaba su manera de respirar y contó cómo fue el paso de la vida a la muerte, qué pasó después cuando se murió y qué pasa con la gente que está en coma. Esto se lo revelaron los espíritus maestros. Como siempre, está en vos creer o no. Nosotros te lo presentamos y te lo dramatizamos así. Catherine permaneció apaciblemente tendida en el diván. Respiraba profunda y regularmente. «Me siento libre, libre», susurró con suavidad. «Floto en la oscuridad. Floto. Nada más. Hay luz alrededor. Y espíritus. Otras personas». Le pregunté si tenía algún pensamiento sobre la vida que acababa de concluir. Debería haber perdonado más, pero no lo hice. No perdoné el daño que otros me causaron, y debería haberlo hecho. No perdoné el mal. Me quedé con él dentro, y lo albergué durante muchos años. Veo ojos. Ojos. ¿Qué clase de ojos?, le pregunté. Los ojos de los espíritus maestros. Tengo que esperar. Tengo cosas en que pensar. Pasaron unos minutos en tenso silencio. ¿Cómo vas a saber cuándo ellos estarán dispuestos?, le pregunté. Ellos me llamarán, respondió. Pasaron unos minutos más. De pronto empezó a mover la cabeza de un lado a otro. Su voz, ronca y firme, empezó a cambiar. Hay muchas almas en esta dimensión. Yo no soy el único. Debemos ser pacientes. Eso es algo que tampoco aprendí nunca. Hay muchas dimensiones. Le pregunté si ya había estado ahí, si había reencarnado otras veces. He estado en diferentes planos en diferentes tiempos. Cada uno es un nivel de conciencia superior. El plano al que vayamos dependerá de lo mucho que hayamos progresado. Guardó silencio otra vez. Le pregunté qué lecciones debía aprender a fin de progresar. Respondió de inmediato: que debemos compartir nuestro conocimiento con otros, que todos tenemos muchas más capacidades de las que utilizamos. Algunos lo descubrimos antes que otros, que uno debe dominar sus vicios antes de llegar a este punto. De lo contrario, lo lleva consigo a otra vida. Solo uno mismo puede liberarse de las malas costumbres que acumulamos cuando estamos en un cuerpo. Los maestros no pueden hacerlo por nosotros. Si uno elige luchar y no liberarse, lo llevará a otra vida. También debemos aprender a no acercarnos solo a aquellos cuyas vibraciones coinciden con las nuestras. Es normal sentirse atraído por alguien que está en nuestro mismo nivel, pero está mal. También
es preciso acercarse a aquellos cuyas vibraciones no armonizan. Esa es la importancia, ayudar a esa gente. Se nos dan poderes intuitivos que debemos obedecer sin tratar de resistirnos. Quienes se resistan tropezarán con peligros. No se nos envía desde cada plano con poderes iguales. Algunos de nosotros poseemos poderes mayores que los otros, pues los hemos adquirido en otros tiempos. Catherine hizo una pausa. Yo sabía que esas palabras no eran suyas. No tenía preparación alguna en física o metafísica. No sabía nada de planos o vibraciones. Catherine siguió hablando. Los que están en coma permanecen en un estado de suspensión. Aún no están preparados para cruzar al otro plano, hasta que hayan decidido si quieren cruzar o no. Solo ellos pueden decidirlo. Si consideran que no tienen nada más que aprender en estado físico, entonces se les permite cruzar. Pero si tienen cosas por aprender, deben regresar, aunque no quieran. Ese es un periodo de descanso para ellos, un periodo en el que sus poderes mentales pueden descansar. La gente en estado de coma puede decidir si regresar o no, según el aprendizaje que deba realizar todavía en estado físico. Si consideran que no tienen nada más que aprender, pueden ir directamente al plano espiritual, pese a toda la medicina moderna. Lo que dijo Catherine me recordó la historia de Jacobo. Jacobo había perdido la conciencia al ser atropellado por una motocicleta. Eso ocurrió en Holanda en 1975, cuando él tenía 30 y pocos años. Recuerda haber flotado por encima del cuerpo, contemplando la escena del accidente, viendo la ambulancia, el médico que lo atendía, las heridas, la muchedumbre de curiosos, cada vez mayor. Después, cobró conciencia de una luz dorada en la distancia. Al acercarse a ella, vio a un monje vestido con un hábito pardo. Ese monje le dijo a Jacobo que aún no era tiempo de morir, que debía regresar a su cuerpo. Él sintió la sabiduría y el poder del religioso, quien también le relató varios acontecimientos futuros que ocurrirían en la vida de Jacobo. Todos se produjeron. Jacobo volvió rápidamente a su cuerpo, que ya estaba en una cama de hospital. Recobró la conciencia y por primera vez experimentó un intensísimo dolor. En 1980, mientras viajaba por Israel, Jacobo visitó la cueva de los patriarcas, en Hebrón, sitio tan sagrado para los judíos como para los musulmanes. Tras la experiencia vivida en Holanda, se había vuelto más religioso y rezaba con frecuencia. Al ver la mezquita cercana, se sentó a rezar con los musulmanes. Al cabo de un rato, se levantó para marcharse. Un anciano musulmán se le acercó para decirle: «Usted es diferente de los otros, que rara vez se sientan a orar con nosotros». El anciano hizo una pausa y lo miró con atención antes de continuar. «Usted ha visto al monje. No olvide lo que él le dijo».